Para mí es un privilegio poder seguir la exposición de la palabra de Dios y estamos de momento en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Hemos acompañado a Jesucristo en sus primeros pasos después de haberse revelado como el Mesías prometido. Y nos dimos cuenta de que en el capítulo 3 él mantiene una conversación con uno de los teólogos más importantes de su país, con Nicodemo. Y sin embargo, nos hemos dado cuenta que también Nicodemo, con todo lo que pueda hablar en su favor como uno de los miembros del Sanedrín más prominentes, que aún así él necesita ser nacido de nuevo. Quiere decir, aquí estamos ante un caso de un hombre muy religioso, pero espiritualmente incapacitado. En el capítulo 4 le vemos en una conversación profunda con una señora que está justo en el otro lado del espectro, en las antípodas de lo que representa Timoteo. Estamos hablando de la mujer samaritana y estamos hablando de su vida que humanamente hablando podríamos em, describirlo como una vida fracasada. Y sin embargo, Jesucristo, después de identificar los problemas en su vida, le llega con el mensaje decisivo, que Él es el Mesías, es el Salvador que ha venido también a salvar personas como esa mujer, que no son moralmente tan apreciados como lo es un Nicodemo. Sin embargo, personas que se dan cuenta que delante de Dios no tienen nada que ofrecer. Para ellos también ha venido el Mesías. Y con todo esto y con lo que surgió a raíz de esas conversaciones, Jesús ahora está volviendo a Jerusalén. Y lo que vamos a ver hoy es su encuentro con una persona que es una persona que humanamente podríamos decir también es un fracaso, en este caso físico. 38 años de su vida, esa persona estaba paralizada, no podía moverse. Y esto en la sociedad aquella israelita era un auténtico martirio. Y sin embargo, Jesús también ha venido para personas como él. Esto lo vamos a mirar ahora y vamos a acompañar a Jesucristo en su viaje de nuevo al sur, hacia Jerusalén, donde él aparece en una fiesta importante de los judíos. ¿De qué fiesta se trata? Lo veremos en un momento. Pero antes que nada vamos a escuchar el texto, que es Juan capítulo 5, los versículos 1 al 9. Juan 5, 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así,
le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro descienda antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga esa lectura y vamos a pedirle también que Él nos abra el entendimiento para lo que vamos a estudiar juntos. Señor, una vez más te damos las gracias que tú estás con nosotros y que en este momento podamos estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender bien estos versículos que nos abran el entendimiento para una situación tan difícil. Ayúdanos también a entender el contexto y el mensaje de lo que está pasando allí. Te doy las gracias, Señor, por esa posibilidad de exponer tu palabra. Gracias por los medios técnicos que tenemos hoy a nuestra disposición para que este mensaje se difunda. Y te pido por aquellos que van a escuchar y ver este video, Señor, que tú les bendigas y que hagas prosperarles espiritualmente. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Podríamos hablar de esa historia y darle el título Misericordia en el estanque de la misericordia. Porque de esto estamos hablando. La palabra Betesda, bueno, el texto dice que es hebreo. Esta palabra en griega fue usado muchas veces por los evangelistas para hablar de lo que nosotros hoy llamamos el arameo, que es similar al hebreo, pero lingüísticamente no es lo mismo. Pero era una forma de designar este idioma, que era el idioma común en aquel entonces en lo que es o lo que era Israel. Betesda viene de una palabra que significa en arameo precisamente casa de misericordia. Estamos hablando de un estanque cuyos comienzos se remontan a los tiempos de los macabeos, quiere decir este breve tiempo de independencia que consiguió Israel a partir del año 164 a.C. Y luego este estanque fue reconstruido, alargado y embellecido por el rey Herodes el Grande, que puso allí estas 5 columnas que también se mencionan en el texto. No solamente esto, sino al estanque original, que era el que estaba situado más al norte. Había, bueno, Herodes construyó otro, un segundo, al sur, y pues lo embelleció. Y luego otro Herodes Antipas también hizo algunas mejoras. Entonces no es algo que se remonte, digamos, a tiempos muy lejanos. Es algo bastante reciente. Y en los tiempos de Jesucristo, pues este estanque se usó para fines, digamos, de purificación, pero también hay una historia que es bastante curiosa, que vamos a estudiar en un momento. Según una creencia popular, de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas y el primer enfermo que podía entrar en las aguas sería sanado. Bueno, esto es una creencia popular y enseguida vamos a ver cómo vamos a tomar y entender esto a la luz de la inspiración divina.
Esto por una parte en cuanto al escenario, pero hay otra cosa que hay que explicar. Dice el versículo 1 que después de esas cosas había una fiesta de los judíos. Juan, ya lo hemos visto, construye su evangelio alrededor de ciertas fiestas judías, particularmente las fiestas del Pesaj, del cual él menciona exactamente tres. Em, es muy curioso lo que leemos aquí porque él menciona una fiesta del Pesaj, em, digamos anteriormente, que ya lo hemos visto. Luego hay una que enseguida va a venir en el capítulo 6, versículo 4, y hay la tercera, la última, en la última semana de Jerusalén. Pues esta, la que tenemos aquí, no encaja. Entonces, obviamente surge la pregunta, ¿de qué fiesta estamos hablando? Bueno, esto no es tan complicado de averiguarlo. Y vamos a empezar primeramente con un hecho muy importante que nos ayude a decidir esa cuestión. En el capítulo 4, en el versículo 35, Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dice, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Esto nos permite establecer un calendario bastante exacto. Esos 4 meses para la siega ubican a la historia de la conversación con la samaritana en el año, em, en el enero de este año, que con toda probabilidad era el año 32. Y esto es la época del Tebet. Y 4 meses más tarde, y esto es donde más o menos nos encontramos, se celebraría allí la fiesta en el mes de 14 de Adar, según el calendario hebreo. Estaríamos hablando de finales de marzo, sería la fiesta de Purim. Y esto encaja bastante bien con lo que se dice aquí. Esto es probablemente la fiesta. Y hay otra curiosidad. Durante el ministerio de Jesucristo solamente hay un año donde la fiesta de Purim coincidió con un día de descanso, un Shabbat. Y esto fue en el año 32. ¿Vale? Entonces, si hacemos estos cálculos y para aquellos que se interesan por estos temas, esto nos permite de ubicar esa historia con bastante exactitud. Pero quiero añadir otro detalle. Y es sobre todo para aquellos que han visto alguna vez un mapa de Jerusalén o que incluso han estado en Jerusalén y han visto la ciudad antigua con sus propios ojos. Ese estanque de Bethesda está muy cerca de donde estaba ubicado la fortaleza de Antonia, en el templo, en el recinto del templo de Herodes. Se accedía a esa parte de la ciudad pasando por la puerta de las ovejas, exactamente como dice el texto. Ahora, sabemos dónde es esto, porque si tú hoy viajas a Israel, por supuesto esa puerta de las ovejas de los tiempos de Jesucristo ya no existe, porque la ciudad fue completamente destruida. Pero en su lugar, unos 15 siglos más tarde, Suleimán, el mandamás turco o otomán, en aquel entonces hizo construir las murallas que actualmente van alrededor de Jerusalén. Y estaríamos hablando de la Puerta de los Leones, como se dice hoy. Bueno, con esto podemos ubicar este lugar con bastante exactitud y más todavía. Lo que durante mucho tiempo, con cierto aire de superioridad, se consideraba como una invención, realmente en el siglo XIX, por hallazgos arqueológicos se
vio confirmado completamente. Se han excavado estas 5 columnas, efectivamente estaban allí, y los restos de un antiguo estanque que obviamente sería el estanque de Bethesda, exactamente como nos dice nuestro texto. ¿Por qué resalto todo esto? Porque los que me conocen ya saben que para mí es muy importante de que nos demos cuenta de una cosa. Los relatos bíblicos son exactos en sus detalles, nos ayudan a poner un marco histórico y hay que verlo en su contexto histórico. Y si en estos detalles comprobables y comprobados son exactos, la consecuencia que podemos sacar de esto es poderosa, lo cual quiere decir todo lo que Juan nos dice alrededor de Jesús es absolutamente histórico y verídico. Bueno, volviendo al versículo 1, nos dice que en esa época Jesús de nuevo sube con sus discípulos a Jerusalén, viniendo obviamente desde Galilea. Y ahora llegamos a otra cosa que es muy curiosa. O sea, ese texto realmente hay cosas que raras veces se explican, pero bueno, para esto estoy intentando darles algunas de esas pautas que luego también a ustedes les ayuden a entender los textos bíblicos mejor. Hay una pequeña cosa que me llama mucho la atención. Dice aquí, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. ¿Qué es tan extraordinario? Lo que es extraordinario es que Juan está hablando en presente y no en pasado. Porque ustedes saben que hay aquellos que dicen que el Evangelio de Juan fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. Según algunos, sería el único evangelio que fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. Ustedes lo han escuchado, seguramente yo lo he escuchado muchas veces. Ahora, este detalle, lo que leemos ahí, hace añicos toda esta teoría. ¿Por qué? Porque Juan escribe en presente. Y esto quiere decir que cuando Juan escribe esto, Jerusalén y el estanque de Bethesda estaba aún en el sitio de siempre. Porque si lo escribe después de la destrucción de Jerusalén, esa forma gramatical y temporal no da ningún sentido. Bien, después de haber aclarado todo esto, ahora tenemos un poco una comprensión mejor de ese texto. Y vamos a seguir, dice aquí, hay un estanque llamado en hebreo o en arameo, como acabamos de decir, Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. O sea, todo lo que sale aquí en los primeros 2 versículos, es lo que yo venía explicando en los últimos 15 minutos, nos ayuda a establecer la absoluta autenticidad de esto. Más todavía podemos decir que en ese momento, podemos decir incluso en qué día, esto es la celebración de la fiesta de Purim, que en el año 32 pues cae en un Shabbat, en un día de descanso. Por cierto, la fiesta de Purim celebra la liberación de los judíos en los tiempos de Esther. Bueno, si alguien quiere tener más detalles, puede leer el libro de Esther. Vamos a seguir excavando en ese texto. Pues allí se habla del estanque Bethesda y de los 5 pórticos. Dice aquí, en estos yacía una multitud de enfermos. Y entre esos enfermos había de todo. Aquí se dice ciegos, cojos, paralíticos. ¿Y por qué estaban allí? Porque se había extendido entre los judíos una creencia de que una vez al año
o de tiempo en tiempo, no dice el texto una vez al año, pero de tiempo en tiempo, de vez en cuando, bajaba un ángel, movía las aguas y el primero que entraba en las aguas salió sanado. De esto vamos a hablar en un momento. Pero esto es la razón porque había tal cantidad de enfermos allí. Era gente que, humanamente hablando, por los médicos medicinales que había en aquel entonces, no tenía más esperanza a ser sanada. No había esto. Estaban allí porque, mm, humanamente hablando, no había nada que se podía hacer por ellos. Por lo tanto, tenían una sola esperanza. Es un poco como jugar a la lotería. Cuando llegue el momento, yo quiero ser el primero en el agua y seré sanado. Esto nos suena bastante a superstición, ¿verdad? Porque eso lo conocemos también de ciertos lugares que hoy tienen fama de ser lugares de peregrinaje. Y de hecho, en el versículo 4 leemos exactamente esa explicación un poco extraña. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto es un versículo que nos da un poco de esgrima, ¿vale? Porque suena muy a ese tipo de supersticiones que podemos ver hasta el día de hoy en ciertos lugares que se consideran lugares sagrados. ¿Cómo explicamos esto? Para entender esto, quiero simplemente que ustedes entiendan que el que tienen delante suyo, un servidor, es un defensor a ultranza en la inspiración verbal, la infalibilidad y la inerrancia de la palabra de Dios. Pero estoy hablando de la palabra de Dios, no de lo que Dios no es. Y ahora viene algo que ustedes deben saber. Este versículo 4 no aparece en los manuscritos más antiguos que tenemos, ni es citado por ningún padre antiguo de la iglesia. Me vas a decir, ¿y por qué sale en esa versión de la Biblia que tengo yo? Por ejemplo, en la Reina Valera. La explicación es fácil y tiene que ver con algo que tiene que ver con la reconstrucción del texto sagrado. Por eso dije antes, yo soy un defensor a ultranza de lo que es el texto sagrado. Pero este versículo, con toda probabilidad, no forma parte del texto sagrado. ¿Y cómo llegó a formar parte de la Biblia? Como ustedes saben, no tenemos originales de la Biblia, sino el Evangelio de Juan, cuando Juan lo escribe, fue copiado y se hicieron copias de las copias, etcétera, etcétera. Y así finalmente llegó hasta nuestros tiempos. Y en algún momento, uno de estos escribas o de los copistas anotó, posiblemente como una observación personal o de algo que se había enterado, esa misteriosa creencia entre los judíos, que es el versículo 4. Seguramente lo apuntó al margen, pero en tiempos posteriores, algún copista, en un descuido, pensaba que esto formaría parte del texto sagrado y lo incluyó. Y esta es la razón por qué infelizmente llegó a nuestros días. Por lo tanto, yo no considero este versículo 4 como parte de la palabra inspirada de Dios. Y yo no soy el único. Hay muchos
expositores de la palabra, hay muchos eruditos que dicen este texto, este versículo 4 realmente no forma parte originalmente de la palabra de Dios y hay razones por qué no. Lo digo de nuevo, porque no aparece en ninguno de los textos más antiguos que tenemos. Por lo tanto, es una explicación, quiere decir lo que tenemos aquí, y esto lo notamos fácilmente con el resto de la historia. Jesucristo no se refiere a esto para nada. O sea, Él no dice que esto fue así o no fue así. Simplemente lo ignora. Y esto quiere decir que Jesucristo no da ninguna credibilidad a esa historia. Es una de las muchas supersticiones que se contaban entre los judíos. Por cierto, hasta el día de hoy. Lo cual quiere decir, y volviendo ahora al texto inspirado en el versículo 5, que entre toda esa multitud de gente que había allí en el estanque, había uno. Bueno, había muchos. No llegaría yo a decir centenares, pero docenas, seguro, de personas con diferentes enfermedades. Uno de ellos, y solamente en uno de ellos Jesús se fija. O sea, una vez más nos damos cuenta que Jesús no vino para sanar a todo el mundo. Esto no era su cometido ni era el destino de su ministerio, sino él vino para dar señales de su ministerio a ese estanque y finalmente esa señal que él daría allí nos revela otro de sus propósitos por lo cual él había venido. Él había venido para redimir a los incapacitados, no físicos, sino espirituales. Incapacitados espirituales somos todos. Por esto ese estanque de la misericordia, Bethesda en arameo, ve a Jesucristo como Mesías haciendo una obra de misericordia en un hombre solamente para poner un ejemplo. Además, se nos dice en el texto que ese hombre estaba 38 años enfermo. El número 38 me llama la atención, porque 38 años fue precisamente el número de años que Israel daba vueltas en el desierto. 38 años, podríamos decir, ese hombre estaba dando vueltas en un desierto espiritual. No se puede uno imaginar las profundidades de horrores que este hombre habrá vivido en ese tiempo. Él solamente tenía una esperanza, llegar al día donde él podía ser sanado. Él se aferraba a una creencia supersticiosa, pero el que le iba a hablar simplemente ignora esa superstición y le ayuda directamente. Esto fue, para decirlo así, el escenario. Y ahora vamos a entrar en ese tema del encuentro con la omnipotencia del Hijo de Dios. Dice en el versículo 6 que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esto era mucho más que una pregunta retórica. Esto en el fondo era la misma pregunta que Jesús de una de otra manera habrá hecho a Nicodemo, a la mujer samaritana y ahora también a este hombre. Bueno, sano en el sentido espiritual, esto es mucho más que lo físico, porque tú puedes ser sanado físicamente y luego vivir tu vida lejos de Dios para finalmente sufrir la segunda muerte. Por eso esa pregunta, ¿quieres ser sano?, es mucho más profundo que esto y lo veremos a continuación.
Y por supuesto, la respuesta del enfermo no lo sorprende. Dice, Señor, respondió el enfermo, no tenga quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, sí, me gustaría, pero me faltan los medios. Y no se trata de dinero, sino es esa falta de rapidez, esa falta de incapacidad. Me veo impotente, esto para mí va a ser prácticamente imposible hacerlo. Sí quiero ser sano, pero ¿cómo? Nos damos cuenta que ese hombre no tiene ni idea quién está por delante. Eso es la diferencia del oficial de Cafarnaúm, del cual hablamos la última vez. Esa es la diferencia de la mujer samaritana y posiblemente la diferencia también de Nicodemo. Ese hombre aún no se da cuenta quién tiene por delante. Jesús, y esto es lo que podríamos llamar la parte de la palabra creativa o creadora. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice el versículo 9, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos por partes. En primer lugar, Jesús le dice a este hombre que era no, paralítico, o por lo menos estaba incapacitado, no podía moverse, como él dice, por propios medios. Y le dice, levántate. Ahora, ¿cómo se va a levantar alguien que no puede levantarse? ¿Cómo se va a levantar? Y esto me parece muy importante porque ese hombre obviamente tiene que hacer un ejercicio de obediencia. Y este ejercicio de obediencia es simplemente hacer lo que Jesús dijo. No, él no podía levantarse en 38 años, pero ahora lo va a intentar y lo hace. Y ahora déjame hacer una aplicación. Luego vamos a hacer más, pero esto lo quiero decir ya. Esto quiere decir que los mandamientos de Jesucristo o las órdenes de Jesucristo no solamente son órdenes, sino conllevan la capacidad de hacerlo. En otras palabras, Jesucristo no va a decir nada a nosotros, ni va a exigir nada de nosotros que nosotros no podemos hacer. Levántate. ¿Cómo se va a levantar? Bueno, porque en ese momento ya está sanado. Nada se lo impide. Jesús simplemente le declara capacitado. Levántate, toma tu lecho. Lo va a decir, estamos hablando de un lecho de paja. Él no dice déjalo atrás, tómalo, porque igual luego te sirve como cama en tu propia casa. Ahora, ejerce tú el dominio sobre esto. No lo dejes atrás, no lo eches atrás, sino úsalo, dale un uso útil y anda. No le dice ni siquiera sígueme, dice anda, anda por tus propios medios. Y lo que dice la historia es que al instante aquel hombre fue sanado. Esto no tardó días, sino ocurrió en este mismo momento. Y hace exactamente lo que Jesús le dijo. Tomó su lecho, anduvo, y luego añade Juan una cosa que es bastante curiosa, y esto lo vamos a ver porque esto traería cola, como se suele decir. Era un día de reposo. En un día de reposo, según el entendimiento de los fariseos, no se podía sanar a nadie. Estaba prohibido en aquel entonces
según los fariseos, de sanar. Pero no solamente esto, estaba prohibido llevar cargas. Y esa carga era el lecho plegable. No debería haberlo llevado según las leyes de los fariseos, ¿no? Según las leyes mosaicos. Bien, pues esto es la historia y esa historia nos va a ocupar la próxima vez y también la siguiente. Todo el capítulo 5 está dedicado a esa historia. Pero quiero hacer unas aplicaciones bastante concretas de lo que me parece que entra en la enseñanza de lo que Jesús ahí está diciendo a través de esa señal, porque de una señal estamos hablando. En primer lugar, ese paralítico pasó 38 años esperando un evento mágico. Por eso el primer punto lo llamo el abandono de los estanques de superstición. En nuestra vida moderna, esto se traduce a esperar que la suerte o el gobierno o las circunstancias resuelvan problemas que solo la obediencia a Cristo puede sanar. Y esto no es otra cosa que superstición. Por lo tanto, mi consejo a raíz de esto sería que evalúes en qué área de tu vida estás diciendo, no tengo a nadie que me ayude. El cristiano no debe esperar a que las aguas se muevan o que otros nos ayuden, porque esa ayuda no siempre llega. Si tú tienes que hacer algo, hazlo. Tienes que actuar, sin embargo, bajo el mandato directo de la palabra de Dios. Dios te dice algo, hazlo. No tienes los medios para llevarlo a cabo, esos medios llegarán. No tienes fuerzas para hacer esto, según tu propia estimación, estas fuerzas llegarán. No tienes dinero para llevarlo a cabo, ese dinero llegará. Pero lo primero es que tienes que obedecer. Y no esperes en la ayuda de los demás, porque esa ayuda, como lo vemos en el caso de ese hombre, no siempre te va a llegar. A la hora de ayudar, pues muchos tienen esa idea de que cada uno tiene que ayudarse a sí mismo. La esperanza no está en el sistema de ese mundo, sino en la voz del Hijo de Dios. En segundo lugar, es la prioridad de la palabra sobre el ritualismo. Jesús ignoró por completo el método tradicional de sanidad de este lugar. Bueno, se había formado una idea de lo que estaba pasando allí, una narrativa, como se suele decir. Y sin embargo, Jesucristo no usó el agua, no hizo un ritual, solamente habló, ni siquiera se refiere a ningún ángel ni a toda esa historia que se contó supuestamente. Y esto nos enseña una cosa que es muy poderosa, que la eficacia de la vida cristiana y en la reforma de la sociedad no proviene de técnicas psicológicas o programas humanos complejos, sino de la aplicación fiel de las Escrituras, de la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios tiene poder. Entonces no esperes programas hechos por hombres o hechos por iglesias, pero también en tu familia o en el trabajo. No busques soluciones en las modas de gestión o autoayuda.
antes de en los principios bíblicos. Es una gran equivocación que hoy en día mucha gente comete. Si Cristo te dice, levántate, el poder para hacerlo está en el mandato mismo. Te lo digo de nuevo. Si Cristo te dice, levántate, el poder para hacerlo está en el mandato mismo. La obediencia inmediata es el camino a la restauración, incluso cuando el entorno, en este caso como los fariseos en el versículo 10, como veremos la próxima vez, critique tu avance. Y en el tercer lugar tenemos que hablar del ejercicio del dominio sobre la miseria anterior, de no caer en el victimismo. Cristo no solo sanó al hombre, sino también le ordenó, toma tu lecho. El lecho era símbolo para ese hombre de derrota, de su dependencia, de su parálisis, de una vida que duró 38 años, que era muy desagradable para ese hombre. Al cargar su lecho, el hombre demuestra dominio sobre lo que antes lo dominaba. Y tal vez algunos van a encontrar un poco atrevido lo que voy a decir, pero es convertirte en víctima que puede ser el mayor lastre de tu vida. Ninguna vida humana se define porque ha sido víctima de uno o de otra cosa. Deja ese victimismo. Ese victimismo te servirá continuamente de excusa para no hacer lo que tiene que hacer en la voluntad de Dios. Un signo de verdadera conversión y crecimiento es aquello que antes era tu cárcel. Es que aquello que antes era tu cárcel, por ejemplo, una adicción, un pecado recurrente, una mala gestión financiera o cosas peores, ahora es algo que tú controlas y lo llevas como testimonio de la gracia divina. No dejes el lecho tirado, tómalo, adminístralo y camina. Esto forma parte de tu vida. No dejes el lecho tirado. Esa cosmovisión bíblica nos recuerda que el reino avanza cuando los hombres redimidos toman responsabilidad y no esperan a otros, a que otros actúen. Muchos de los males de ese mundo ocurren porque esperamos a que otros actúen. ¿Y por qué no actúas tú? Ahora, esa historia va a ser una historia muy interesante. Hoy, esto fue la primera parte. Si Dios lo permite, habrá dos partes más antes de acabar este versículo, este capítulo número 5. Para el próximo domingo, si Dios quiere, será. Sugiero que ores conmigo y que el Señor te ayude a saber y a entender lo que es la voluntad para tu vida y actúa en consecuencia. Oremos. Señor, una vez más te damos las gracias por lo que acabamos de escuchar y pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio de tu palabra en nosotros. Varias lecciones hemos visto que nos enseña lo que tú has hecho en la vida de ese hombre, desconocido, anónimo, pero como ejemplo de muchas cosas que no van bien en estos tiempos. Señor, donde nosotros mismos nos reconocemos en esa pasividad de ese hombre, ayúdanos a identificarnos. Ayúdanos a hacer lo que tú nos mandas y no dejarnos impresionar por las circunstancias. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.